Dr. Sommer, representing the Oceanographers Without Borders community, with the paper entitled Your Children Brave Accent's Future, will present the current reality of the global climate. We thank him for his presence. Agradezco a las autoridades en esta conferencia sobre el clima del 2021 en la ciudad de Hamburgo por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. En primer lugar, recordemos que en junio de 1988, Hansen, un científico y director del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, se presentó al Comité de Energía y Recursos Naturales en el Senado de Estados Unidos para dar testimonio respecto a los últimos hallazgos científicos en materia de ciencias climáticas. Y allí sostuvo que es hora de dejar tanta palabrería de lado y decir que la evidencia es bastante fuerte y de que el efecto invernadero está aquí. También recordemos que en septiembre del 2019, Greta Thunberg, una joven activista sueca de 16 años, se dirigió con un discurso en la Cumbre de Acción del Clima de New York a 60 líderes del mundo, diciendo esto: por más de 30 años la ciencia ha sido clarísima. ¿Cómo se atreven a seguir mirando hacia otro lado y venir acá diciendo que están haciendo lo suficiente cuando la política, las soluciones necesarias aún no están a la vista? En los 31 años que separan a estas incógnitas intervenciones, podemos decir que Hansen estaba en lo correcto y que Greta Thunberg hizo evidente que nada se ha hecho al respecto. Mientras tanto, la comunidad científica nos ha provisto aún más de datos para mostrar que el cambio climático es real y está ocurriendo. El aumento sostenible de la temperatura media global por el efecto invernadero provoca una serie de consecuencias que impactan a todos los sistemas climáticos y por ende en los sistemas humanos. Esta y otras evidencias son las que le voy a presentar a través de los gráficos que muestran el cambio de las principales variables climáticas a causa de la emisión sin precedente de gas invernadero en la atmósfera. Lo que están observando ustedes ilustra distintas series de datos respecto a cómo ha evolucionado el promedio mundial de temperaturas en superficie, terrestres y oceánicas entre 1850 y el 2012. El promedio anual de temperaturas siempre ha variado, oscilando entre periodos fríos y cálidos. Sin embargo, es evidente que cada una de las 3 últimas décadas se ha producido un aumento progresivo en la temperatura de la superficie de la Tierra, mayor que en cualquier década precedente desde 1880, periodo en que la revolución industrial impulsada con los combustibles fósiles ya estaba en plena marcha. Esta es otra figura que comprende un periodo mayor que el gráfico anterior, ya que muestra cómo la temperatura atmosférica promedio en el hemisferio norte se ha mantenido aproximadamente constante desde el año 1000 hasta nuestros días, y a partir de 1900 aumentó considerablemente. Este gráfico se lo llama palo de hockey, haciendo referencia a este aumento pronunciado de temperaturas hacia el final de la serie de datos. Particularmente, los datos para esta serie, algunos directos y otros indirectos, serán reconstruidos a partir de varias fuentes, entre las cuales se incluyen termómetros, anillos de la corteza, de los árboles, corales y muestras de hielo. Los mapas muestran los cambios observados en la precipitación entre 1901 y el 2010 y entre 1951
y el 2010. Las observaciones realizadas muestran que en la actualidad se producen cambios en cantidad, la intensidad, la frecuencia y el tipo de precipitación. Estos aspectos de la precipitación generalmente muestran gran variabilidad natural, y fenómenos como el Niño, la Niña y otras fluctuaciones naturales del clima tienen una notable influencia. Podemos observar además que durante el último siglo, sin embargo, se ha observado tendencias pronunciadas a lo largo plazo en cuanto a la cantidad de precipitación, significativamente más abundantes en las zonas orientales de América del Norte y del Sur, Europa septentrional, Asia septentrional y central, pero más escasa en el Sahel, en África meridional, el Mediterráneo y así también en Asia meridional. Además, hemos observado un aumento generalizado de los fenómenos de fuertes precipitaciones, incluso en lugares donde la cantidad total de precipitación ha disminuido. En esta gráfica vemos el cambio en el contenido calorífico medio global en las capas superiores del océano. Los diferentes colores corresponden a distintas series de mediciones. Podemos observar que el calentamiento del océano prevalece sobre el incremento de la energía almacenada en el sistema climático y representa más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y el 2010. El 60% del incremento neto de energía se almacena en la capa superior del océano, es decir, de 0 a 700 metros, y aproximadamente el 30% se almacena en el océano por debajo de los 700 metros. El calentamiento del océano es mayor cerca de la superficie. Los 75 metros superiores se han calentado un 0,11 grados centígrados por década durante el periodo entre 1971 y el 2010. En esta gráfica podemos observar el CO2 y el pH en los océanos, en la superficie de los océanos. El pH es la serie verde, la que pueden observar ustedes, y el CO2 atmosférico son las líneas azules. Los océanos han absorbido hasta ahora alrededor del 30% de dióxido de carbono emitido por las actividades humanas, lo que ha provocado la acidificación de los océanos. La acidificación de los océanos se cuantifica mediante la disminución del pH. La línea verde del gráfico muestra los niveles decrecientes del pH en el agua de los océanos superficial desde finales del decenio de 1980, y la línea azul que pueden apreciar demuestra el aumento de la concentración atmosférica de CO2. Según el IPCC, el pH del agua de los océanos superficial ha disminuido en 0,1 desde el comienzo de la era industrial. En este gráfico pueden apreciar ustedes la extensión del hielo marino en el verano en el Ártico. Podemos decir que en los dos últimos decenios los mantos de hielo, tanto de Groenlandia y la Antártida, han ido perdiendo masa. Los glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo, y la extensión de hielo en el Ártico ha seguido reduciéndose. Este gráfico ilustra la disminución de la extensión de hielo marino en el verano en el Ártico entre 1900 y el 2010. La extensión parcial ha disminuido en cada temporada desde 1979. En este gráfico pueden ver los cambios observados en la medida global del nivel del mar entre 1900 y el 2010. Los distintos colores corresponden a distintas series de datos. La tasa de elevación media del nivel del mar desde mediados del siglo XIX ha sido mayor que la tasa media registrada durante los últimos 2000 años. Durante el último siglo, el nivel medio global del mar se elevó
0,19 metros. La combinación de la pérdida de masa de los glaciales y la expansión térmica del océano provocada por el calentamiento da razón de aproximadamente el 75% de la elevación observada del nivel medio global del mar desde principios de 1970. En esta gráfica vemos los eventos por año de inundaciones y ciclones. Siempre que un episodio meteorológico extremo, como son las olas de calor, crecidas sequías, aparece en los titulares de medios de comunicación, la mayoría de las personas tienden a culpabilizar automáticamente de ello al cambio climático provocado por el ser humano. Sin embargo, ¿qué pruebas científicas existen de que los episodios extremos, como los ciclones, estén relacionados con el calentamiento global? En primer lugar, debemos tener en cuenta que es difícil, si no imposible, determinar si un episodio específico, aislado y extremo, se debe a una causa específica, como el aumento de los gases del efecto invernadero, por dos razones. Primero, los fenómenos meteorológicos extremos son causados por una combinación de factores, y segundo, podemos decir que es normal que incluso en un clima estable haya una gran variedad de episodios extremos. Al mismo tiempo, las observaciones desde 1970 han mostrado un aumento importante en la cantidad de los huracanes de gran intensidad que se registran en todo el mundo. Específicamente, la cantidad de huracanes de categoría 4 y 5 ha aumentado en aproximadamente un 75% desde 1970. El IPCC señala que la tendencia hacia una mayor duración e intensidad de las tormentas está fuertemente correlacionada con las temperaturas de superficie del mar en el trópico. Esto puede indicar una relación entre el calentamiento global y la capacidad destructiva de los huracanes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la gran variabilidad de las tormentas tropicales y huracanes en un periodo de varias décadas y la falta de una observación sistemática de gran calidad con anterioridad a las observaciones por satélite dificultan detectar la tendencia a largo plazo. En este COP del 2021 es importante comprender el Acuerdo de París y donde se establecieron los objetivos. El Tratado Internacional jurídicamente vinculado sobre el cambio climático se adoptó en diciembre del 2015 con el objetivo principal de limitar el aumento de la temperatura global a muy por debajo de 2 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales, mientras que prosiguiendo los esfuerzos para limitar aún más el aumento de 1,5 grados. La COP26 es una oportunidad crítica para revisar el progreso a 5 años del Acuerdo de París, principalmente lo que se ha logrado y qué objetivos adicionales deben alcanzarse. Además, es la primera vez que las partes se reunirán desde que Estados Unidos partió y se unió a la oficina del presidente Biden. La pandemia ha causado trastornos económicos y sociales globales, lo que significa que los países tienen que reconstruir sus economías. Sin embargo, esto ofrece una oportunidad única, mediante la cual los países pueden restaurar la economía con los objetivos en mente. La pandemia COP19 ha destacado la importancia del esfuerzo de colaboración entre países cuando se trata de un problema global. Por lo tanto, la COP26 proporcionará una plataforma para los esfuerzos coordinados para reconstruir las economías locales y globales y establecer un camino sostenible hacia la recuperación. Si no se alcanzan los objetivos establecidos en el Acuerdo de París,
La investigación muestra que con nuestra trayectoria actual de emisiones, la temperatura global aumentará entre 3 y 4 grados centígrados en los próximos 80 años. Dicho calentamiento causará daños ambientales globales irreversibles y catastróficos. Agradezco la atención. Que